Bienvenidos a un nuevo video de Your Spanish Friend. En nuestro canal puedes pasar un buen rato escuchando el idioma más bonito del mundo. Te daremos consejos y trucos para aprender español de manera eficiente. Y además podrás entender la cultura española rapidísimo. Si te interesa todo eso, no olvides suscribirte a nuestro canal. Yo me llamo Alex. Y yo me llamo Luis, y como tu amigo español, Your Spanish Friend, ayudamos a los extranjeros como tú a soltarse con el español. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Luis? Hemos quedado en que hoy íbamos a hablar de un verbo que usamos de muchas formas diferentes. Igual que el verbo poner del que hablamos el otro día. Correcto. Los 5 más 5 usos del verbo poner. Ya hemos explicado en otro vídeo y puedes encontrarlo en este canal de YouTube. Vale, entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de los diferentes significados y usos del verbo quedar. Y también hablaremos de este verbo en su forma reflexiva, quedarse. Y como ya es de costumbre, os explicaremos algunas expresiones del verbo quedar que los españoles usamos mucho. Una cosa importante antes de empezar. Como ya sabes, en español hay 1000 formas de transmitir la misma idea. Así que no hace falta que empieces a utilizar el verbo quedar en todos sus significados de golpe. Es mucha información y podría pasarte que olvides todo y te quedes en blanco. Es mejor que te enfoques en algún uso concreto y lo practiques hasta que lo utilices de forma natural. Y después avances con el siguiente. Bueno, pues dicho eso, yo creo que vamos a por ello, ¿no? Vamos a por ello. Empezamos con 5 significados del verbo quedar. Significado número 1. Quedar con alguien significa citarse o reunirse con otra persona. Oye, Luis, ¿a qué hora hemos quedado con Héctor? Hemos quedado con Héctor a las 7. ¿Y dónde hemos quedado? Hemos quedado en el parque. Genial. Bajamos al parque después de trabajar. En ese ejemplo hablamos sobre la cita que hemos acordado con Héctor. Todavía no nos hemos reunido con él. Pero también fíjate en ese otro ejemplo. Esta mañana he quedado con Héctor en la cafetería. Significa que ya has estado con Héctor, ¿verdad? Eso es. Genial. Significado número 2. Acordar algo con alguien. Aquí es muy importante la preposición en, porque es la que nos da el contexto. Quedar en algo es acordar algo. Cariño, voy al supermercado a hacer la compra. Pero hemos quedado en que yo iba a hacer la compra y tú ibas a limpiar el polvo. ¿En qué quedamos? ¿Cómo lo hacemos entonces? Ok, baja tú a la compra. Es que no sé, lo entendí al revés. No pasa nada. Significado número 3. Usamos el verbo quedar para señalar el resultado de una situación o de una acción. Luis, estoy súper contenta por cómo está quedando este vídeo. Creo que vamos a ayudar a muchas personas. Sí, además es que estos textos de arriba quedan muy bien. ¿Y a ti te queda muy bien esta camiseta? Muchas gracias, guapa. Significado número 4. Indicar que hay suficiente de algo, que todavía sobra algo. ¿Has comprado las entradas para el concierto? Todavía no, pero no te preocupes porque esta noche lo hago. Todavía quedan muchas entradas sin vender. Ok, pero espero que también queden sitios libres en la pista de baile. ¿Sabes? Quiero darle. Sí, cuando lo miré quedaban muchos sitios en la pista de baile, tranquila. Vale.
Significado número 5. Quedar para indicar el tiempo que falta hasta que termine una acción. Oh, Luis, ¿cuánto queda para el final del partido? Es muy largo. Quedan como 20 minutos. Ay, pues que me apetece ver mi serie favorita. Que no queda nada, ahora lo ves. Que 20 minutos no es nada. Mira, ya solo quedan 19. Pero estos no son todos significados del verbo quedar. ¿Conoces algún otro? Compártelo en comentarios. Así podremos aprender todos. El verbo quedar se puede usar en su forma reflexiva, quedarse, en muchos contextos. Aquí vamos con los 5 usos principales del verbo quedar en su forma reflexiva. Significado número 1. Quedarse significa permanecer en un lugar. Alex, ¿salimos esta noche? Estoy cansada. Prefiero quedarme en casa. Otro ejemplo. Alex, ¿cuándo vamos a Eslovaquia? El 15 de marzo. ¿Pero nos quedamos en casa con tus padres o nos quedamos en un apartamento? Podemos quedarnos en la casa de Zuzka. Ella no estará en esas fechas. Genial. Significado número 2. Expresar cambios físicos, familiares o de cualquier otra situación. Ya tenemos todo preparado para la reunión. Bien, pero ¿tú crees que Juan esta vez llegará a tiempo? Siempre se queda dormido. Sí, desde que se quedó viudo es un desastre. Ya, igual que María, desde que se quedó embarazada. Ay. Significado número 3. Quedarse con algo significa retener algo. ¿Dónde está el libro ese tan bueno de gramática? Se lo dejaste a Pedro. Es verdad, Pedro se ha quedado el libro. Voy a pedírselo ahora mismo, que si no se lo queda definitivamente. Pídeselo. Significado número 4. Elegir entre 2 o más opciones. Luis, tenemos demasiada ropa que no usamos. Es verdad, tengo muchísima ropa, sobre todo pantalones. Vale, entonces, ¿con cuál te quedas o cuáles? Me quedo con los negros y los vaqueros. Y también unos de chándal. Sí, quédate con un chándal, te viene bien. Ahora vamos con el último uso del verbo quedar en su forma reflexiva, quedarse. Quedarse significa detenerse a una distancia determinada respecto al punto de destino. Un ejemplo. ¿Has visto el final de la carrera de Fórmula 1? Sí, iba a ganar Fernando Alonso, pero tuvo una avería en su coche y se quedó a una vuelta de llegar a la meta. Qué pena, qué pena. Pobre, como siempre. Hasta aquí los 5 usos del verbo quedar en su forma reflexiva. Vamos con 3 expresiones con el verbo quedar que usamos a menudo los españoles. Y otras 3 con quedarse. Pero hay muchas más. Recordad, estamos esperando vuestros comentarios para crear contenidos nuevos. Y así podremos ayudar al máximo número de personas a aprender español y entender la cultura española. Vamos con la primera. Quedar en ridículo. Significa exponerse a la crítica o el menosprecio, desprecio de la gente, sea o no con razón justificada. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Juan, mi amigo de la universidad? Sí. Pues está yendo a clases de comunicación. Pero ¿eso qué tiene que ver con el verbo quedar en ridículo, con la expresión? Me dijo que quería superar el miedo a quedar en ridículo cuando habla en público. Ajá, ya. Qué buena idea. Podríamos apuntarnos, ¿no? Debemos, yo creo. Y así no quedamos en ridículo. Vamos con la segunda. ¿Quedar bien o quedar mal?
Significa parecer o causar buena o mala impresión delante de otras personas. Susana es muy buena con las reuniones, tiene mucha confianza, aunque no sepa algo que pregunten los clientes, siempre queda bien. Sí, pero Carlos dice muchos tacos. Queda mal ante los clientes. Sí, hay que decírselo. Vamos con la tercera. No quedar otra. Indicar que no hay más opciones para elegir. Cariño, pobre gente, el volcán ha destrozado sus casas. Sí, es verdad. ¿Y crees que podrán recuperar el dinero de la casa? Pues espero que la compañía de seguros haga algo. No les queda otra. Sí, no les queda otra. Ahora vamos con 3 expresiones del verbo quedarse. Expresión 1, quedarse en blanco. No poder recordar algo. Luis, ¿algún ejemplo? Luis, Ups, no puedo, me he quedado en blanco. ¿ves? Nos has dado el ejemplo. Yo en los exámenes de la universidad también me quedaba en blanco. Expresión número 2, quedarse corto. No llegar a algo o a alguien hasta donde podía o debía hacerlo. Un ejemplo. ¿Has hecho la tortilla de patata? Sí, ¿Y qué tal está? muy bueno, pero me he quedado corto de sal. No pasa nada. Mejor quedarse corto de sal y después añadir. Expresión número 3. Quedarse tan ancho. No preocuparse por el resultado de una acción. Un ejemplo. Luis, he visto que hay plásticos en la basura orgánica. Tiras el plástico ahí y te quedas tan ancho. Ups, no me he dado cuenta, disculpa. Bueno, gracias por ver este video. Si te ha gustado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y ser otro amigo en nuestra comunidad. En la descripción del video tienes toda la información. Y también puedes seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el siguiente vídeo de Your Spanish Friend.